Lo que acaba de ocurrir en Bruselas representa el momento más peligroso en la historia del sistema financiero internacional, desde el colapso de Bretton Woods en 1971. La Unión Europea ha intentado ejecutar la mayor confiscación de activos soberanos jamás registrada, apoderándose de 210.000 millones de euros en reservas rusas, y la respuesta de Moscú ha sido tan calculada y devastadora que ahora vemos a funcionarios belgas suplicando públicamente que se detenga todo el esquema antes de que sea demasiado tarde. Esto no es simplemente otra disputa diplomática sobre sanciones económicas ni un episodio más en la larga serie de enfrentamientos entre Occidente y Rusia. Estamos presenciando el momento exacto en que el orden financiero global que ha dominado el mundo durante casi 80 años comienza a fracturarse de manera irreversible, y las consecuencias de esta fractura se sentirán en cada economía, en cada mercado y en cada cartera de inversión del planeta durante las próximas décadas. Para comprender la magnitud de lo que está sucediendo realmente, necesitamos retroceder y examinar cómo llegamos exactamente a este punto de no retorno. Cuando Rusia lanzó su operación militar en Ucrania en febrero de 2022, Occidente respondió con lo que consideraba su arma más poderosa después de las armas nucleares: el aislamiento financiero total. Congelaron aproximadamente 300.000 millones de dólares en activos del Banco Central de Rusia, dispersos por todo el sistema financiero occidental, con la mayor concentración situada en Euroclear, la cámara de compensación belga que funciona como la columna vertebral invisible de las finanzas europeas. En ese momento, la medida fue presentada como una respuesta temporal irreversible, una forma de presión económica que podría levantarse una vez que se alcanzara algún tipo de acuerdo diplomático. Pero la realidad es que desde el primer día, ciertos sectores dentro de la Unión Europea comenzaron a ver esos activos congelados no como una herramienta de negociación, sino como un tesoro listo para ser saqueado. Durante casi 3 años, la situación se mantuvo en un equilibrio precario. Los activos permanecían congelados, pero técnicamente intactos, generando intereses y rendimientos que se acumulaban en cuentas bloqueadas. Euroclear reportaba ganancias extraordinarias simplemente por mantener ese dinero, cobrando comisiones de custodia mientras los bonos rusos vencían y generaban flujos de efectivo que no podían ser repatriados a Moscú. Solo durante los primeros 6 meses de 2025, estos activos generaron aproximadamente 2.700 millones de euros en intereses y vencimientos de bonos. La Unión Europea, siempre hambrienta de nuevas fuentes de financiación para sostener su apoyo militar a Ucrania, comenzó a desviar discretamente estas ganancias, apropiándose de 1.600 millones de euros después de impuestos y comisiones. Esta maniobra ya era jurídicamente cuestionable, pero técnicamente podían argumentar que no estaban confiscando el principal, sino simplemente redirigiendo los rendimientos de activos que consideraban bajo su jurisdicción temporal. Aquí es donde la codicia y la desesperación política se combinaron para producir una de las decisiones más imprudentes en la historia de las finanzas internacionales. Con el apoyo financiero estadounidense a Ucrania reduciéndose drásticamente bajo la nueva administración Trump, comida ucraniana al borde del colapso total. Después de 3 años de guerra devastadora, los burócratas en Bruselas comenzaron a contemplar lo impensable. En lugar de continuar desviando solo las ganancias, decidieron ir directamente por el capital, confiscando completamente los 210.000 millones de euros y estructurándolos como un préstamo forzoso a Ucrania, que supuestamente solo tendría que devolverse si Rusia pagaba reparaciones de guerra en algún futuro indeterminado. La lógica interna de este plan era aparentemente simple. Rusia nunca pagaría reparaciones de guerra voluntariamente. Por lo tanto, Ucrania nunca tendría que devolver el dinero, y Europa podría presentar esto ante su propia opinión pública como una solución creativa que hacía que Rusia pagara por la reconstrucción de Ucrania sin costarle nada a los contribuyentes europeos.
Pero esta lógica adolecía de una falla fundamental que cualquier estudiante de primer año de Derecho Internacional podría haber identificado en minutos. La confiscación unilateral de activos soberanos sin un proceso legal internacional legítimo es, según el derecho internacional establecido, simple y llanamente robo. No importa cómo lo envuelvas en lenguaje diplomático, no importa qué justificaciones morales ofrezcas sobre agresión y responsabilidad, el precedente legal que estableces es absolutamente claro. Si un bloque de naciones puede decidir arbitrariamente que no le gustan las acciones de otro país y por lo tanto tiene derecho a confiscar sus activos soberanos, entonces todos los activos soberanos en todas partes se convierten inmediatamente en rehenes potenciales de disputas políticas. Cada banco central del mundo, desde Beijing hasta Brasilia, desde Nueva Delhi hasta Riad, observó este desarrollo con horror creciente, no porque simpaticen necesariamente con Rusia, sino porque comprenden perfectamente que si esto le puede suceder a Moscú hoy, podría sucederles a ellos mañana. La respuesta rusa fue tan predecible como devastadora en su simplicidad. El 12 de diciembre de 2025, el Banco Central de Rusia presentó una demanda ante un tribunal comercial de Moscú exigiendo 18,2 billones de rublos en compensación de Euroclear, lo que equivale aproximadamente a 229.000 millones de dólares. La cifra no es arbitraria ni excesiva según los estándares de litigios internacionales de esta magnitud. Incluye el valor completo de los activos congelados, más todos los rendimientos que esos activos habrían generado si hubieran estado disponibles para inversión durante los últimos 3 años, más daños punitivos calculados según las tasas de interés que Rusia tuvo que pagar para compensar la pérdida de liquidez en sus reservas internacionales. Cualquier abogado corporativo te dirá que este es exactamente el tipo de reclamación que presentarías si estuvieras demandando por confiscación ilegal de activos. Y bajo la ley rusa, que es la ley aplicable cuando demandas en tribunales rusos, esta demanda tiene fundamentos jurídicos perfectamente sólidos. Ahora la mayoría de los observadores occidentales descartaron inicialmente esta demanda como un gesto político vacío. Después de todo, argumentaban, ¿qué puede hacer realmente un tribunal ruso contra una institución financiera belga que opera bajo jurisdicción europea? Pero este análisis subasunto si pierde completamente de vista cómo funciona realmente la ejecución de sentencias en el sistema financiero globalizado moderno. Cuando un tribunal ruso emite un fallo a favor del Banco Central de Rusia contra Euroclear, ese fallo se convierte en un instrumento legal que puede ser utilizado para embargar activos de Euroclear o de cualquier entidad corporativa europea en cualquier jurisdicción que reconozca y ejecute sentencias rusas. Y aquí está el detalle que hace que esto sea verdaderamente aterrador para Europa. Hay docenas de países, incluyendo a China, India, Brasil y la mayoría de las naciones del bloque BRICS, que tienen acuerdos de reconocimiento mutuo de sentencias judiciales con Rusia. Esto significa que cuando los tribunales rusos eventualmente fallen a favor de Moscú, y lo harán porque están operando bajo su propio sistema legal, donde claramente tienen razón según sus propias leyes, Rusia podrá presentarse en Shanghái, Mumbai, Sao Paulo o cualquier otra ciudad importante fuera de la esfera de influencia occidental directa y decir, tenemos una sentencia judicial válida contra Euroclear por 229.000 millones de dólares y nos gustaría embargar los activos de cualquier corporación europea que opere aquí para satisfacer esa deuda. Las empresas europeas tienen inversiones masivas en estos mercados, fábricas automotrices alemanas en China, instalaciones energéticas británicas y holandesas en India, operaciones mineras y agrícolas en Brasil. Estamos hablando fácilmente de 800.000 millones a 1 billón de euros en activos corporativos europeos que potencialmente podrían ser embargados en represalia directa por la confiscación de activos rusos en Europa. La mecánica de cómo esto se desarrollaría es fascinante y aterradora en igual medida. Imagina que eres el director ejecutivo de Volkswagen y tienes plantas de fabricación masivas en China que valen miles de millones de euros. Un día, representantes legales rusos se presentan en un tribunal chino
con una sentencia válida de Moscú contra Euroclear, y argumentan que, dado que Alemania es parte de la Unión Europea que confiscó activos rusos, y dado que Euroclear opera bajo licencias europeas, cualquier activo corporativo europeo puede ser embargado para satisfacer la deuda. El tribunal chino enfrenta una decisión interesante. Puede ignorar la sentencia rusa y socavar todo el sistema de reconocimiento mutuo de sentencias que China ha construido cuidadosamente para proteger sus propias inversiones en el extranjero, o puede ejecutar la sentencia y permitir que Rusia embargue las plantas de Volkswagen. Desde la perspectiva de Beijing, especialmente dado su propio enfrentamiento creciente con Occidente sobre Taiwán y otras cuestiones, la segunda opción probablemente parezca mucho más atractiva. Ahora multiplica este escenario por cientos de corporaciones europeas operando en docenas de países que están cada vez más alineados con Moscú en oposición al orden occidental, y comienzas a comprender la magnitud del desastre potencial que Europa ha desencadenado. Esto no es teoría abstracta ni posibilidad remota. Esto es exactamente lo que sucederá si Europa sigue adelante con la confiscación de activos. La presión política sobre los gobiernos europeos será inmediatamente insoportable cuando corporaciones alemanas, francesas, italianas y españolas comiencen a enfrentar embargos en mercados extranjeros que representan una porción cada vez mayor de sus ingresos y ganancias globales. Los directores ejecutivos estarán llamando a cancilleres y primeros ministros exigiendo acción inmediata. Los sindicatos estarán protestando contra la pérdida potencial de empleos si las fábricas son embargadas, y la opinión pública rápidamente se volverá contra cualquier política que parezca estar sacrificando empleos europeos para financiar una guerra que cada vez más europeos consideran imposible de ganar. Bélgica fue el primer país en comprender completamente estas implicaciones porque Euroclear está domiciliada en suelo belga, lo que significa que bajo las reglas de la Unión Europea sobre responsabilidad compartida, Bélgica potencialmente podría quedar sosteniendo la bolsa cuando lleguen las demandas de compensación. El primer ministro belga ha estado presionando frenéticamente para obtener garantías escritas de que la Unión Europea asumirá toda la responsabilidad financiera por cualquier litigio de represalia exitoso, pero otros Estados miembros están comprensiblemente reacios a firmar un cheque en blanco que podría alcanzar cientos de miles de millones de euros. El viceprimer ministro italiano Matteo Salvini, nunca conocido por su diplomacia sutil, ha declarado públicamente que las sanciones han sido un fracaso espectacular que solo ha dañado las economías europeas mientras Rusia encuentra nuevos mercados y nuevos socios. Incluso en Francia y Alemania, los bastiones tradicionales del proyecto europeo, voces influyentes, están comenzando a cuestionar abiertamente si el apoyo continuo a Ucrania vale el precio de destruir la credibilidad del sistema financiero europeo. Pero el daño real de esta saga va mucho más allá de los números específicos de dólares y euros en juego, por enormes que sean. El verdadero cataclismo está ocurriendo a nivel de confianza fundamental en las instituciones financieras occidentales como custodios neutrales y confiables de activos soberanos. Durante décadas, incluso durante la Guerra Fría, en su punto más caliente, existía un entendimiento implícito de que ciertos aspectos del sistema financiero internacional permanecían fuera de límites para la guerra política. Los bancos centrales podían mantener reservas en Londres, Nueva York o Frankfurt con la confianza razonable de que incluso si las relaciones diplomáticas se deterioraban, esos activos permanecerían intactos porque todos entendían que convertir el sistema financiero en un arma destruiría todo el sistema para todos. Este entendimiento acaba de ser demolido públicamente y las ramificaciones de su destrucción se desarrollarán durante generaciones. Cada banco central del mundo ahora está revisando urgentemente dónde mantiene sus reservas y cuánta exposición tiene a instituciones que podrían congelar o confiscar esos activos bajo presión política. Los funcionarios del Banco Central en capitales desde Ankara hasta Yakarta
están haciendo las mismas preguntas incómodas, ¿no? Si mantenemos reservas sustanciales en bonos del gobierno europeo o estadounidense. Y si nuestro gobierno hace algo que enfurece a Occidente, ya sea relacionado con derechos humanos, política, comercial, alianzas militares o cualquier otra cosa, podrían simplemente tomar nuestro dinero de la misma manera que tomaron el dinero ruso. Y si la respuesta a esa pregunta es sí, entonces la única respuesta racional es reducir dramáticamente tu exposición a esas instituciones y esos instrumentos financieros lo más rápido posible sin causar pánico en los mercados. Esta es precisamente la razón por la cual Goldman Sachs y JP Morgan, dos de los bancos de inversión más influyentes del mundo, han elevado sus proyecciones de precio del oro a cifras que habrían parecido absurdas hace apenas unos años. Goldman ahora proyecta que el oro alcanzará $4,500 la onza para finales de 2025, mientras que algunos analistas en Morgan están hablando de $4,600 o más. Estas no son predicciones basadas en inflación o política monetaria tradicional, son predicciones basadas en un reconocimiento frío y calculado de que el sistema de activos refugio tradicionales está colapsando. Cuando los bancos más grandes y sofisticados del mundo les dicen a sus clientes más ricos que conviertan cantidades sustanciales de riqueza en oro físico a precios récord, lo que realmente están diciendo es que ya no confían en que el papel emitido por gobiernos occidentales mantenga su valor o incluso su accesibilidad en un entorno de creciente guerra financiera. El oro es el activo refugio definitivo precisamente porque no puede ser congelado, confiscado o devaluado por decisión burocrática. Si posees oro físico en una bóveda privada en Singapur o Suiza, ningún comité de la Unión Europea puede decidir que ahora es ucraniano porque no les gusta tu política exterior. Esta característica que durante décadas hizo que el oro pareciera un anacronismo del pasado en un mundo de finanzas digitales sofisticadas, de repente lo hace parecer la única forma realmente segura de almacenar riqueza soberana en un mundo donde las reglas pueden cambiar de la noche a la mañana. Los bancos centrales de todo el mundo están comprando oro físico a un ritmo que no se había visto desde la década de 1960, y esta tendencia solo se acelerará dramáticamente a medida que las implicaciones completas de la confiscación de activos rusos se filtren a través de la conciencia de los planificadores financieros soberanos en todas partes. Pero incluso más allá de la fuga hacia el oro, estamos viendo el surgimiento acelerado de sistemas financieros alternativos completamente fuera del control occidental. El sistema de pagos transfronterizos SIPS de China procesó transacciones equivalentes a $24,5 billones en 2024. Un aumento asombroso respecto a apenas unos años antes, cuando era esencialmente irrelevante. Rusia e India han desarrollado mecanismos para liquidar comercio energético masivo, completamente en rupias, evitando por completo el dólar y el euro. Brasil y China tienen acuerdos de swap de divisas que les permiten comerciar directamente en reales y yuanes sin tocar monedas occidentales. Estos no son experimentos marginales ni gestos políticos simbólicos. Son la infraestructura de un sistema financiero global alternativo que se está construyendo en tiempo real específicamente para ser inmune a la conversión en arma occidental del sistema existente. La ironía histórica es realmente extraordinaria. Occidente pasó décadas insistiendo en que todos los demás países se integraran en un sistema financiero global gobernado por reglas occidentales, instituciones occidentales y monedas occidentales, prometiendo que este sistema proporcionaría estabilidad, previsibilidad y protección de los derechos de propiedad. Luego, en el momento en que un país lo suficientemente grande como para contraatacar eficazmente desafió seriamente el orden político occidental, Occidente simplemente rompió todas sus propias reglas y robó cientos de miles de millones de dólares. El mensaje que esto envía a cada país no occidental es perfectamente claro. El sistema basado en reglas solo funciona mientras obedezcas. Y en el momento en que desafíes seriamente la hegemonía occidental,
todas las reglas desaparecen y tu riqueza es confiscada. Dada esta lección, la única respuesta racional para cualquier país que valore su soberanía es construir sistemas alternativos lo más rápido posible. Lo que hace que esta situación sea particularmente tragicómica es que Europa podría haber evitado todo este desastre simplemente continuando con su enfoque original de desviar solo las ganancias de los activos congelados. Ya estaban recaudando miles de millones al año. Podían haber continuado indefinidamente sin cruzar técnicamente la línea hacia la confiscación directa del principal. Pero la combinación de presión política para financiar a Ucrania, desesperación por demostrar determinación continua frente al escepticismo público creciente y simple codicia burocrática los llevó a cruzar una línea que nunca debió ser cruzada. Y ahora, en lugar de tener un flujo constante de fondos de activos congelados, enfrentan una guerra legal potencialmente desastrosa que podría costarles múltiplos de lo que esperaban ganar, además de destruir permanentemente la credibilidad de las instituciones financieras europeas como custodios neutrales de riqueza internacional. Los próximos meses revelarán cuál de varios escenarios se desarrollará, pero ninguno de ellos es particularmente favorable para Europa. En el mejor de los casos, desde la perspectiva europea, Bélgica logra obligar a la Unión Europea a abandonar el plan de confiscación completo. Pero el daño a la confianza ya está hecho, y se produce una fuga gradual pero significativa de capitales de las instituciones europeas hacia alternativas percibidas como más seguras. En un escenario medio, Europa sigue adelante con la confiscación. Rusia gana sus casos judiciales y comienza a embargar selectivamente activos corporativos europeos en jurisdicciones amigas, creando presión política masiva, pero no colapso sistémico inmediato. En el peor de los casos, esto se convierte en la plantilla para guerra financiera generalizada, donde cada disputa internacional importante resulta en confiscaciones recíprocas de activos, el comercio global se fragmenta según líneas políticas, y el sistema financiero internacional efectivamente se divide en bloques separados que apenas interactúan entre sí. Lo único absolutamente cierto es que el sistema tal como existía hasta hace poco ya no existe, y lo que lo reemplace será fundamentalmente diferente. La era de la hegemonía financiera occidental incontestable ha terminado no porque China o Rusia hayan construido un sistema mejor, sino porque Occidente destruyó la credibilidad de su propio sistema al demostrar que las reglas solo aplican hasta que decide que ya no aplican. Cuando la regla fundamental de cualquier sistema es que no hay reglas reales en absoluto, solo poder ejercido arbitrariamente. Nadie puede confiar en ese sistema con su riqueza. Y sin confianza, ningún sistema financiero puede funcionar a largo plazo, independientemente de cuán sofisticadas sean sus tecnologías o cuán elaboradas sean sus regulaciones. Europa ha aprendido esta lección de la manera más dolorosa posible y el resto del mundo está aprendiendo que debe construir alternativas antes de que sea su turno de ser el objetivo.